datos concretos, geográficos y científicos sobre el diluvio. En casi todas las partes de la Tierra hay antiguas tradiciones relativas a un gran diluvio. Un recopilador llamado André, ¿qué tal André? Quizás se llama Andrés, pero nosotros le decimos André. Estableció en 1891 la existencia de 63 leyendas. En realidad encontró después de mucho buscar 63 leyendas, pero algunos intelectuales creen que solo existe aquello que ellos encuentran. Es decir, si yo encuentro 63 leyendas, digo que hay 63 maneras de interpretar el diluvio y ni una más. André escuchó 13 leyendas del diluvio en Asia, 9 en Australia, 4 en Europa y 37 en América. Lo que revela es que en América hay muchas leyendas y en Europa pocas. La duración de las inundaciones oscilaba, en los diferentes relatos, entre 5 días y 52 años, que era justamente la inundación que referían nuestros amigos los aztecas, para quienes el número 52 era Zeta. En 17 de los casos figuraban las lluvias como la causa del diluvio, pero también se hablaba de nevadas, de tifones, maremotos. Entre los chinos se decía que un espíritu malo llamado Kun Kun, un nombre poco serio para un espíritu malo, parece que en un arranque de cólera rompió de un cabezazo una de las columnas que sostienen el cielo, entonces cayó la bóveda celeste sobre la tierra, o se inclinó la bóveda celeste de modo tal que el agua cayó sobre la tierra y todos los países quedaron inundados por unos aguaceros. Esto complace mucho, tiene espíritu científico. Uno enseguida cree que esto es verdadero. ¿Qué otra cosa puede haber pasado sino la cólera de un espíritu que rompió una columna que sostenía la bóveda celeste? No sé, bueno. Bueno, yo me lo creí enseguida. Voy a hablar ahora de un personaje llamado Thomas Barnett, que en 1681 escribió un libro titulado La Sacra Teoría de la Tierra, y allí se refirió al diluvio universal. Este es de todos los estudiosos del diluvio el que más me ha gustado, este Barnett. Habla allí de la posibilidad de encontrar el paraíso terrenal también, de Zappa. No se sabe mucho de Barnett, nació en 1635, parece que era un clérigo anglicano que en algún momento fue capellán del rey Guillermo III de Inglaterra. Murió en 1715 y eso es todo lo que se sabe. Nosotros sabemos que según el Génesis estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, lo cual dio como resultado una inundación que tapó una montaña muy alta y destruyó todo lo que moraba en tierra firme. Según el mismo relato, el arca que construyó Noé estuvo flotando 1 año y 11 días hasta que se detuvo en la cumbre del monte Ararat. Pero Barnett, que era un ferviente seguidor de la Biblia, se puso a hacer cálculos y no le daban. No había manera de que el diluvio universal cubriera toda la tierra, y mostró que el agua que pudo haber llovido en 40 días y sus noches era insignificante, y que incluso todo el agua llovible existente en la atmósfera era insuficiente no ya para cubrir los más altos picos, sino los más humildes montes. Años más tarde, sus seguidores hicieron cálculos más precisos, ya sabiendo que la superficie del planeta era de aproximadamente 432 millones de kilómetros cuadrados, pudieron calcular la cantidad de agua que había en la atmósfera, etc. Incluso Voltaire, algo desengañado, hizo algunos cálculos contra el diluvio y, contrariamente a lo que hacía todo el mundo, que era quejarse
de la insuficiencia de alimentos para los animales del arca durante un año, Voltaire se preguntaba cómo se había alimentado la humanidad después, puesto que hubieran quedado inutilizadas todas las tierras cultivables. Pero bueno, siempre hay uno que contesta algo. El problema para Burnet es que, como era un buen religioso, no podía renunciar a la idea del diluvio y llegó a una notable conclusión. Si el desastre no había caído de los cielos, es porque había irrumpido desde la profundidad. Tomando una idea de Descartes, conjeturó que en el momento de la creación la Tierra era una esfera perfecta, cubierta por una corteza de materia sólida y lisa, con los océanos fluyendo pero por debajo de la corteza. Un día la corteza se partió y ahí tuvo lugar el diluvio. Fantástico. Incluso compartió esta teoría, a la que él llamaba sacra, nada menos que con Newton. Empezaron a tener correspondencia muy interesante, discutían el problema de la creación en solo 6 días, y los dos decían que eran pocos días, ¿no? Bien. Newton insistía en que la Tierra de ese entonces giraba más despacio, y entonces los días eran más largos. Nuestro amigo Burnet también trataba de indicar la ubicación exacta del paraíso terrenal. Parece que estaba antes del diluvio en el hemisferio sur, debajo del Ecuador apenas, y resulta que era tan bueno el clima que allí se podía alcanzar una edad de 900 años, como por ejemplo Matusalén. Es por eso que uno no se muere, que uno se muere mucho antes de los 900 años, incluso esta noche. Es por el clima. Basta con salir a la calle para darse cuenta de que si hubiera buen clima todo el tiempo viviríamos 900 años. Bueno, el emplazamiento del paraíso ya lo habían buscado muchos. Aquí hemos contado la historia del preste Juan. El preste Juan había escrito al emperador de Bizancio y al Papa que el paraíso estaba situado cerca de sus dominios, a 3 días de viaje de no sé dónde. 3 días de viaje ¿en qué? Bien, Cristóbal Colón también se interesó por el asunto, con la diferencia de que Colón existía y el preste Juan, no sé. Colón dijo que debía estar cerca de la desembocadura del Orinoco, porque lo vio desembocar y dijo: este río tiene que venir del paraíso terrenal. Y a eso lo llamaba Colón pensar. Él veía desembocar un río y ya te decía de dónde venía. Lo cual no es tan loco. No, trae el río hasta la desembocadura indicios de sus fuentes. Porquerías que trae de su fuente. Si uno ve que en un río vienen, por ejemplo, hojas de parra, serpientes y otras cosas del paraíso, dice, este río seguramente proviene del paraíso, dada la cantidad de hojas de parra y serpientes que aquí vienen. No se me ocurre otra cosa. Y frutas prohibidas. Frutas todas ellas prohibidas. Restos de frutos, pues ya restos de frutas fueron comidas por criaturas desobedientes. No hace mucho un inglés llamado Willows aseguró que el paraíso estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, es decir, en lo que se llamaba la Mesopotamia, lo que hoy es Irak, que no parece ser un país muy paradisíaco que digamos, pero bien. En tal caso, la teoría del diluvio de Burnet era bastante débil, pero renunciar a los escritos bíblicos era una cosa difícil, y entonces este mito, digo, el de Burnet, el de la sacra teoría de la corteza que se rompe y deja pasar el océano, se fue modificando y así apareció la teoría del océano en retirada. El autor de aquella teoría fue todo un filósofo, nuestro amigo Leibniz. Me hace gracia porque están escritos mal todos los nombres de todas las personas posibles, con la excepción de Colón. Bien.
Para que me voy a fijar si tiene acento, Colón. Es Sí, el colon. bien. Nuestro amigo Leibniz es el de las mónadas, ¿no? Esta teoría fue el sustituto popular del diluvio, ¿no? Se hablaba de un gran océano originario que iba retrocediendo poco a poco, pero era difícil creer en esto, ¿no? Fíjese, ¿dónde iba, por ejemplo, el agua? ¿Qué sé yo? Son algunos puntos débiles, ¿no? Débiles. ¿De dónde había salido ese océano en retirada? ¿Dónde iba a parar el agua? No explicaba la existencia de los volcanes. Bueno, pero ¿qué? Toda teoría tiene que explicar la existencia. Pero aparecieron, digo esto de los volcanes porque por ahí aparecieron los plutonistas, que eran unos tipos que decían que todo tenía un origen volcánico, una teoría de fuegos infernales, de un mundo en perpetua formación, y también desafiaba la historia bíblica, ¿no? Pero un señor Houghton publicó estas ideas volcánicas en Escocia y fue acusado de ateo. Imagínense, ¿no? Bueno, voy a contar un pequeño dato que tiene algo y algo de verdadero. No está claro que el agua que inundó la Tierra en el diluvio fuera agua atmosférica. Esta agua provenía de lo que llamaban, según la cosmología más frecuente de ese momento, aguas de arriba. Creían los hebreos que sobre la bóveda celeste había agua y que Dios, para generar el diluvio, había sacado una de las tapas de esa bóveda, que no era otra cosa que una de las estrellas llamadas Pléyades. Pero, oh curiosidad astronómica, en la época que se calcula que tuvo lugar el diluvio, es decir, allá por el tercer o cuarto milenio antes de Cristo, una de las Pléyades desapareció, dejó de verse. Seguro se trataba de una estrella que se había apagado y que había dejado posteriormente de hacerse visible. Y esa era la explicación que daban los hebreos, pero que coincide con la desaparición de una Pléyade. Extraordinario. Bien. Dedicamos esta charla a Thomas Barnett por especificar la ubicación exacta del paraíso, por tomarse el trabajo de calcular el agua exacta necesaria para cubrir la tierra, y también se lo dedicamos a las personas que sufren los diluvios y a los que no pudieron subir al arca en aquel diluvio. Usted y yo hubiéramos estado entre los que se burlaban de Noé. Andá, estás haciendo un barquito. Tómatela, hace arca. Qué lindo barco, ¿eh? Y después todos se reían de arriba mientras nosotros, che, déjenlo subir. Vamos a oír una canción que evoca el flojo principio del diluvio, que empezó de a poco. ¿Vio cómo empiezan todos los diluvios? Sí, claro. ¿Cómo empezó el diluvio? Con una garúa. Y ese es el nombre del tango que escucharemos ahora por Horacio Molina.